Muy buenas noches, Carlos, toda la gente. En pocos meses se hubieran cumplido 3 años de nuestro alejamiento de esta casa. Queríamos, antes de comenzar nuestra nueva etapa de la tapa, agradecer el cálido recibimiento que hemos tenido por parte técnico, sonidistas, iluminadores, Tilo Biondo, director y productor Quique Troviani. Y bueno, esta es nuestra nueva propuesta de la tapa. Como dicen algunos, la leyenda continúa. Sí, la etapa 96, bueno, que en esta ocasión nos van a acompañar, aparte de nosotros dos, Enrique Sebach y Darío del Arco, dos reconocidas figuras que obviamente van a hacer una gran labor. Bueno, señor director, títulos por favor. Puntuales. Enrique, Darío, analista económico, analista político. Y bueno, hay muchos temas que se vienen desarrollando, así vamos a todo trapo. El tema de la flexibilidad laboral, hay debates, el Parlamento comienza mañana un tratamiento, muchos temas pendientes. Hoy vamos a tener legisladores, un tema candente, vamos a hacer el tema de la DGI, con el contrato de la Unión Transitoria de Empresas, que era con IBM. Otro de los puntos centrales va a estar acá el titular de la Sindicatura General de la Nación, Agustini, y bueno, muchos temas pendientes. Pero el tema de la flexibilidad laboral yo creo que hoy por hoy está en el tapete de todos. Yo realmente no sé cómo empezó toda la historia de la idea de hay que flexibilizar. Por ahí Darío nos puede comentar un poco, que estuvo viajando con el presidente, ¿no? Por ahí te puedo aportar algo, exactamente, porque este tema de la flexibilidad comienza precisamente en Kuala Lumpur, en Malasia. En una conferencia de prensa el presidente Carlos Menem hace referencia a este tema. No lo dice explícitamente, pero se muestra encandilado por la flexibilidad que existe en Malasia, donde no se paga jubilación a los empleados, donde no se paga la indemnización por despido y donde no rige tampoco el aguinaldo para los trabajadores. Vos estuviste con Menem allá en la gira cubriéndola y el presidente fue en la conferencia de prensa explicativo sobre este tema, quiso marcar Sí, porque el presidente dijo que la legislación laboral argentina en algunos aspectos y algunas veces se convertía en un obstáculo. Y se manifestó a favor de flexibilizar y de conversar esto con los sindicalistas y con los empresarios, porque dijo expresamente que una flexibilización en las leyes laborales puede posibilitar reducir sustancialmente el desempleo. Bueno, vos sabés que a este respecto, que después va a poder explicar Enrique muchísimo mejor qué significa la flexibilización laboral, en Oriente es un tema bastante viejo, sobre todo el tema de la negociación de los sindicatos por empresa. Bueno, el presidente hizo el anuncio el viernes pasado en la Unión Industrial allá en Mar del Plata. Estuvimos conversando con varios empresarios y dirigentes. Estas medidas fueron tomadas muy bien. Sin embargo, habría que acotar que están expectantes a ver si el gobierno va a poder llevarlas a cabo. Todavía falta que se vuelva a reunir el Consejo del Empleo y el Trabajo nuevamente, que pase por el Congreso. Esto está por verse. A este respecto yo te digo que vos sabés que ESMATA es un sindicato que ya está haciendo algunas negociaciones por empresa bastante exitosas, inclusive ha sido bastante alabado por el presidente y le ha costado algún dolor de cabeza a la UOM de Lorenzo Miguel esto. Sin embargo, habría que tener cuidado cómo se manejan estos convenios, porque podría ser, o pudiera ser mejor dicho, que una empresa que ya ha negociado por empresa en Córdoba, aprovechando que tiene una segunda empresa con un nombre fantasía distinto, si bien producen lo mismo, estuviera intentando poder hacer una nueva negociación tratando de bajar los salarios de los trabajadores. Todo esto podría ser negativo, si bien la idea es realmente novedosa y muy buena. Y vos sabés que yo quería corregirlo amablemente a Darío, porque Darío dijo la flexibilización empezó en Malasia, y en realidad si vamos a mirar la historia, la flexibilización empezó
en el 83, cuando por supuesto. el gobierno radical, que en aquella fracasada ley Mucci, intentó empezar a modificar la relación entre los sindicalistas o entre los sindicatos y el poder, porque de eso se trata en muchos casos. Recordemos que los convenios colectivos de trabajo que rigen hoy en la Argentina son del año 74-75, si tienen 20, 21 años de vigencia, en el momento de la economía argentina más cerrada y en el momento del máximo poder de los sindicalistas. Pero para aclararle a la gente, porque acá ha habido digamos, bastantes opiniones alrededor del tema, iba a decir una cosa más fuerte, alrededor del tema flexibilización. Primero, explicar que una buena parte de la gente que está desempleada hoy tiene su problema de no acceso al mercado de trabajo justamente por las leyes de trabajo, porque es la gente que tiene menor capacitación, es la gente cuya productividad es menor. Entonces, claro, si vos ponés restricciones al mercado de trabajo, restricciones laborales, leyes que te suben los costos, lo que haces es hacer inviable que ese señor pueda trabajar, porque el empresario que hace, compara el costo de ese señor con su productividad. Dice, bueno, me cuesta 100, si me produce por menos de 100 o hasta 100, lo tomo. Si me produce por más de 100, perdón, si me produce por menos de 100, no tiene sentido pagar por encima de los costos. Entonces, mucha gente que está desempleada hoy lo está justamente por estas leyes. Entonces, primero, el tema de la flexibilización es para bajar los costos, que significa emplear gente. Segundo, el tema de indemnización por despido. Hoy se decía, hay va a bajar la indemnización para la gente, es volver al trabajo esclavo. El 43%, más del 40% de la gente que trabaja hoy en Argentina trabaja en negro. Como trabaja en negro, no solamente no tiene derecho a una indemnización, sino que no tiene derecho a la indemnización, a la jubilación, a la atención médica, de manera tal de que bajarle los costos para que pueda blanquearse, de por sí es darle derecho a la indemnización. El otro problema que pasa hoy en Argentina es que si una empresa quiebra, el señor que tiene derecho a la indemnización no la cobra, ¿no? Desfila por los tribunales, trata de ver si alguien se la puede pagar. En cambio, con este esquema que va a ser un fondo que va a ahorrar cada uno de los empleados, aportado por el empleador o aportado por el empleado, en el fondo es lo mismo, pero aportado por el empleador, para una cuenta personal como la CFJP, como si fuera un fondo de pensión. Si mañana la empresa quiebra, como ese fondo va a estar administrado separadamente, él se lleva la plata, renuncia al empleo, se lleva la plata, lo despidan, se lleva la plata, decide retirarse. De tal de que como esquema, como marco para ayudar a la gente, es mucho más saludable que este esquema de supuesta indemnización por despido que sube los costos y que en el fondo, cuando lo querés cobrar, no lo puedes cobrar, ¿no? Y el último punto, perdóname, Alfredo, los sindicalistas dicen, se quejan del esquema de flexibilización laboral, claro, ¿no es cierto? Ahora, la Argentina hasta el año 91 tuvo el esquema de mayor flexibilización laboral del mundo. Era la inflación. Es claro. Es decir, vos podías tener cualquier norma, cualquier ley, y lo arreglabas con inflación. Es decir, un mes que te olvidabas de un aumento salarial, o un mes que indexabas mal, para decirlo de alguna manera, bajabas el salario 10%, 15%, 20%. Esa era la flexibilización. ¿Por qué ahora se nota todas estas rigideces? Porque hay estabilidad. Entonces ahora, todas esas normas que antes no molestaban, porque daba lo mismo, la economía estaba cerrada, vos lo arreglabas con inflación, ahora se nota. Y el último punto es el más conflictivo, por supuesto, es el de las obras sociales, porque Darío lo puede explicar mejor. Allí hay una caja de 2.600 millones de dólares más o menos que hoy manejan los sindicalistas y que mañana, si desregulás, generás competencia y dejás a la gente que elija, seguramente van a manejar una caja menor. Es todo un problema de caja, decís. No digo que es todo de caja, pero algo de caja hay. Dos temas en relación a lo que decías, Enrique. Uno, el tema de las obras sociales. Obviamente el gobierno está trabajando con la idea que el Banco Mundial le dé un préstamo de entre 200 y 400 millones de dólares para que la gente pueda elegir optar por su propia obra social. El Banco Mundial va a financiar esa reestructuración, ese mecanismo de ordenamiento, porque es imposible de golpe de cientos de obras sociales pasar a conciliar en una docena. Y la segunda, que tiene que ver con el tema de flexibilización laboral. Si bien el paquete tiene alguna resistencia, la misma gente de la Unión Industrial y el Grupo de los Ocho, que estaba sesionando, y creo que todavía sigue sesionando el Grupo de los Ocho, con una medida alternativa por otra medida que está analizando el gobierno, que es el impuesto a la riqueza, que es quizás uno de los problemas conflictivos para el sector, pongamos, A1, la gente que tiene plata, por encima de los 100.000 pesos. La UIA está proponiendo que el impuesto que está en el gasoil, que va a atacar o directamente va a dirigido a los automóviles gasoleros, se cambia el impuesto de riqueza por un impuesto que sea a todo el parque automotor.
todo el parque automotor. Bueno, yo te voy a comentar en el último bloque qué es lo que está sucediendo en la industria automotriz. El jueves sacan un documento que vamos a adelantar algunos números. Pero brevemente, muy cortito, te quiero decir que el gobierno, en este plan, digamos, de facilitar las inversiones extranjeras acá genuinas, estaría sacando a través de la Secretaría de Industria, o aprobando, mejor dicho, un programa para la empresa General Motors con 100 millones de déficit. 100 millones de déficit. ¿Qué quiere decir? Claro, vos sabés que uno puede importar, ¿no es cierto?, $1 si exporta $1 con un arancel preferencial. ¿Qué es lo que se cuenta como exportación? Tanto las exportaciones como inversiones. Es decir, exportaciones más inversiones es exportaciones. Menos las importaciones le está dando un beneficio de $100 millones, digamos, adicionales, con lo cual ellos van a poder financiar bastante bien parte, por lo menos importante, de sus inversiones. ¿Vos querés decir que pueden quedar descompensados, digamos? Van a quedar descompensados en 100 millones, cosa que, por ejemplo, ni Toyota ni Fiat han logrado hasta el momento, ¿no? Bien. Yo cuando volvamos, también en el último bloque, quiero hacer un comentario sobre esa propuesta de la UIA, que tiene algunos inconvenientes. ¿Y con tal de no pagar? Alfredo, muy cortito y volviendo a Malasia. Por ahí lo que no le contaron a Menem en Malasia es que, a pesar de este sistema vigente, se busca otra cosa, se busca ir a la indemnización. De hecho, las empresas en Malasia están ofreciendo aguinaldo con tal de captar mano de obra, porque el 20% es mano de obra importada, y también se está buscando también dar una mayor protección social en todo lo que tiene que ver con el tema de salud. ¿Y los derechos adquiridos? Bueno, vos sabés que le preguntamos a varios economistas si el lanzamiento que hizo, o esta presentación que hizo el presidente Menem sobre flexibilización laboral va a generar mayor empleo. A ver qué nos dijeron. Bueno, si nos referimos al discurso del presidente Menem en Mar del Plata, creo que van a avanzar en una vuelta más en cierta incertidumbre, no van a modernizar las relaciones laborales y difícilmente generen nuevos puestos de trabajo. No lo generaron la reducción de los aportes patronales. El problema de la generación de puestos de trabajo está vinculado al comportamiento de la demanda, tanto doméstica como internacional, y en la medida en que la Argentina no resuelva el cuello de botella que tiene en el mercado interno, las posibilidades ocupacionales pueden ser cero, los salarios, que las posibilidades de generar nuevos puestos de trabajo son mínimas. Se bajó 70-75% el aporte patronal en las principales capitales con mayor tasa de desocupación, y la generación de puestos de trabajo fue cero, no aumentó, al contrario, aumentó el desempleo, capitales de provincia importantes. De manera que yo creo que esto no va a llevar a una gran discusión ideológica. El problema de fondo no se va a resolver, van a generar nuevas desprotecciones, y en algunos casos, como el caso de la eliminación de algunas conquistas que tiene el trabajador argentino, van a violar la Constitución, de manera que van a tener que hacer un gran esfuerzo para que la justicia no falle en contra. Creo que si se adoptan las medidas que enunció el presidente, y que por ahora se trata simplemente de un anuncio, y se conjugan con una política de crecimiento e inversión, flexibilización más inversión, no le quepa la menor duda que es empleo. Yo creo que van a crear condiciones para mejorar la situación de empleo. Es decir, van a generar un clima proclive a captar más empleo por parte del empresariado, al eliminarse desincentivos que hoy son patentes y que se refieren no solo a la rigidez en las condiciones de trabajo, sino también a la indemnización por despido, que según el anuncio del presidente sería sustituida por un régimen de capitalización que la subsumiría. Mire, la flexibilización laboral es interesante, se ha usado en otros países del mundo para generar empleo, pero no hay que confundirla necesariamente con la libertad para despedir. Si en las actuales circunstancias de la economía argentina, que son circunstancias recesivas, se permitiera el despido sin indemnización, me temo mucho que quienes están ubicados entre los 40 y los 55 años corran un riesgo de despido sin indemnización muy alto. De todas maneras, hay que esperar. Este fue un anuncio. Usted sabe que muchos de estos anuncios son retóricos, se hacen en reuniones de empresarios. Hay que esperar para ver efectivamente cuál es la propuesta del gobierno. Muy bien. Estamos con Héctor Agustini, titular de la Sindicatura General de la Nación. Lo convocamos por un tema que tiene que ver con la investigación que acaba de terminar
la auditoría que acaba de terminar la SIGEN en cuanto a la contratación de la DGI de la Unidad Transitoria de Empresas Banelco IBM. Parece que esta empresa, otra vez IBM, está, según lo que se desprende de este informe, por lo menos la contratación está cuestionada. Después nos va a explicar en algunos datos, digo para hacer a forma de resumen algunos detalles que ya tienen su poder. La conclusión de la SIGEN lo tiene el juez federal, el número 3, Carlos Liporachi. Dice, por ejemplo, de la contratación, que la estimación inicial del monto del servicio realizada en el año 94 sobre el valor del mes de 550.000 pesos para una contratación de 60 meses, todo el sistema iba a costar 33 millones de dólares. Pero finalmente la adjudicación se hizo por 425 millones de dólares. Después dice la SIGEN en su informe que le pasó al juez que hubo una inadecuada justificación técnica y económica de la solución propuesta por la DGI a sus problemas de informática, una insuficiencia de análisis para la evaluación de las propuestas, una insuficiente fundamentación de la adjudicación, omisión de exigir ofertas, participación de otras firmas, la dependencia del proveedor, de la DGI contra esta unidad transitoria de empresas que es IBM con Banelco. Es decir, hay muchísimos cuestionamientos a este proceso que fue una contratación directa que se hizo en el año 94, que empezó con un proyecto de presupuesto de 33 millones que terminó con 400 y pico. Y bueno, esto puede, primero, ¿cómo llega a esta conclusión? Puede ser otro tema IBM Banco Nación, el tema IBM DGI. ¿Cómo son los pasos y cómo llega? Antes me gustaría que me respondiera una pregunta. ¿Quién era titular de la DGI cuando sucedió todo esto? En la época de la contratación, Ricardo Cosio. Y, digamos, ¿la contratación es un tema que maneja directamente el director de la DGI o es un tema que se maneja en las líneas medias? Debería manejarse con la línea que debe tener toda la organización para manejar este tipo de contrataciones y, bueno, que debe seguir un paso lógico, una secuencia. En este caso, en el expediente surge una intervención bastante protagónica de Cosio en cuanto a algunas afirmaciones para sustentar la decisión y el encuadre de la contratación que estaba realizando y que implican, lógicamente, una definición desde la máxima cúpula de la DGI en cuanto a los aspectos claves de la contratación. Nosotros, efectivamente, lo que mencionabas recién es el enorme salto entre el presupuesto inicial de 33 millones de dólares, o de pesos, mejor dicho, a 425 millones en la presupuestación, no se justifica ya en el origen y esa falta de justificación se traslada después a todo el proceso. Nosotros notamos que no hay, como decía, una fundamentación de la cifra original y tampoco las ofertas son desagregadas de forma tal de poder analizar la racionalidad de las mismas. Es decir, son montos globales que encuadran, llegan a una cifra global también y por lo tanto un análisis pormenorizado que permita determinar la razonabilidad es prácticamente imposible en estas circunstancias. Nosotros hemos pedido mayor información a efectos de ver si en algún momento surge de otro documento, de algo que nosotros no hemos tenido en nuestra consideración, algún dato que nos oriente en ese sentido. Ahora, ustedes para evitar esto están tratando de plantear o imponer un sistema de precios testigos para la administración pública, ¿no? ¿Cómo lo van a manejar esto? Nosotros tenemos un sistema de precios testigos que es una herramienta que aplicamos desde el comienzo de la SIGEN en el año 93, que venía siendo una herramienta también utilizada eficazmente por la SIGEP, la antecesora de SIGEM, y que en este momento el presidente de la Nación, a raíz de seguramente de la lectura que él hace de estas circunstancias, y la necesidad de racionalizar las operaciones de contrataciones del Estado, el presidente decía, ha ordenado a través de un decreto que la SIGEN aplique sistemáticamente esta herramienta en toda la Administración Pública Nacional. Es decir, algo que antes era esporádico, era utilizado como una herramienta de control en determinadas circunstancias, ahora se generaliza y todos los organismos tienen la obligación de someter a este sistema desde el origen las contrataciones a los efectos de determinar este precio testigo como una comparación para evitar los sobreprecios. Ahora, lo que me sorprende de este informe también que una de las empresas que han sido proveedoras de este acuerdo, de este contrato de la DGI, es Comsat. Es una de las empresas que también estuvo involucrada en el tema de IBM Banco Nación, donde me acuerdo que por esa causa está procesado Juan Carlos Cataño, que fue un exfuncionario de la Secretaría General de la Presidencia y que tiene un procesamiento y bueno, apelaron a la Cámara de Apelaciones. Y me enteré que en esta semana se abrió el informe
que esta empresa había pedido convocatoria. Es decir, aparece Comsat también en el tema de DGI. Eso es lo que me sorprende. ¿A ustedes no les sorprendió esto? Bueno, nosotros conocemos lo que pasó también con el Banco Nación y lógicamente que hacemos también la lectura, en este caso, de la participación que tendría esta organización, esta sociedad. Lo que ocurre es que eso corresponde a la órbita judicial, porque ya entra en el terreno de las contrataciones entre empresas que escapan al alcance del órgano de control público y entran en la órbita de la justicia, donde ahí se pueden dirimir estas circunstancias, ¿no? ¿Y esto cómo sigue? ¿El presidente estaba al tanto? ¿Usted depende, o la SIGEN depende del presidente? ¿El presidente estaba al tanto de esto? ¿Tuvo alguna opinión? ¿Habló con el juez Liporachi sobre este tema? No, yo no conozco lo que el presidente puede haber hablado, dudo que haya hablado con el juez porque... Pero él este informe lo conoce. El presidente lo conoce y el juez también, ambos, porque nosotros le hacemos llegar primeramente al organismo a quien hemos hecho la auditoría, luego inmediatamente, o en primer lugar al presidente, diría yo, a las autoridades también del propio Ministerio de Economía y al juzgado, que es quien lleva la causa adelante. Y lógicamente el presidente conoce y en función del conocimiento que él tiene a través de la información que recibe de su órgano de control interno, seguramente toma decisiones como esta, de sistematizar el sistema de control de las contrataciones de forma tal de prevenir este tipo de riesgos. ¿Y considera que esto va a ser eficaz, el tema de las contrataciones, el precio de testigo, va a ser eficaz, va a ser un mecanismo que va a regir estrictamente? ¿Puede haber mecanismos que lo sorteen o no? Bueno, no sé si hay una placa o ya la han pasado sobre cómo funciona, Por eso, ¿cómo funciona la el SIGEN? sistema de precio testigo. Es una herramienta eficaz, lógicamente está comprobada en el tiempo su eficacia. Parte desde la gestión misma, cuando se inicia la gestión de la compra, se emiten los pliegos o se establecen las condiciones generales de la contratación, se hace la apertura, mejor dicho, antes de la apertura, porque simultáneamente al inicio de la contratación se entrega una copia del pliego a la SIGEN, de forma tal de que ésta, en paralelo, sin interferir la gestión, obtiene del mercado los precios referenciales que establecen la razonabilidad de la cifra hasta la cual podría pagarse. Cuando llega el momento de evaluar las ofertas, se recibe ese informe de SIGEN, se compara ese precio referencial de mercado de forma tal de lograr esa razonabilidad y evitar que en ese momento se pague un sobreprecio. Es decir, se admiten diferencias hasta un 5% en más y si fuera mayor tiene que renegociarse el proceso de forma tal de lograr una adecuación a esos precios referenciales. Y de hecho se han logrado realmente resultados que tienden a racionalizar los valores y logramos valores referenciales correctos en cuanto a las contrataciones que se realizan. Bueno, le agradecemos a Agustín, y con el tiempo a mí me gustaría muchísimo más, aparte es una apuesta. ¿Qué, Carlos? Bueno, yo quería decirte que espero que realmente funcione este tema de precios testigos, porque de un análisis de 33 millones, terminar en 425, digamos que no estamos hablando ni de un 100, ni de un 200, ni de un 300%, ¿no? Esto puede, me parece, tener implicancias, ¿no? Vamos a ver el impacto que tendría esto a nivel económico y a nivel político, que nos expliquen tanto Enrique como Darío cuáles son las consecuencias de este proceso. Muchas gracias. Muchas gracias, Agustín. A nivel político podemos decir al menos tres cosas. En primer lugar, que con esta contratación irregular el Estado le cede a la oposición una nueva bandera para la crítica, una oposición que hoy la vemos enfrascada en el apagón del día 12. Por otro lado, que Cosio hoy en día actualmente es el principal recaudador del gobernador y prácticamente candidato a presidente por el justicialismo, Eduardo Duhalde. Y en tercer término, que esto nos lleva inevitablemente a la reunión de gabinete celebrada el día anterior al viaje de Menem a Malasia, en la cual el presidente dijo, bueno, yo quiero control en las contrataciones del Estado, quiero que trabajen en forma conjunta con la SIGEN, no que la SIGEN aparezca después que está hecha la contratación. En esto fue enfático el presidente y esto es un elemento que indudablemente se va a tener que tomar desde todos los ámbitos del gobierno para no volver a incurrir en este tipo de maniobras. Bueno, yo desde el punto de vista económico lo único que puedo decir es, no estoy en condiciones obviamente de juzgar si hay delitos o no hay delitos, eso se encargará la justicia, pero quiero llamar la atención a dos temas. Primero, el Estado necesita informatización. En la DGI, en el Banco Nación, en la aduana, hay mucha gente a la que le conviene que el Estado no se informatice. En la DGI, en el Banco Nación, en la aduana. De manera tal de que lo que no me gustaría que todos estos procesos terminen paralizando, como está pasando finalmente, la posibilidad de avanzar, porque nadie quiere ponerle la firma, por no decir el gancho que queda feo, a estas cosas. La última cosa tiene que ver con el sistema de precio testigo. En el caso de informatización en particular, la informatización es un traje a medida.
decir, no es algo que se puede comprar como una lapicera o una propia computadora. Es decir, es lo mismo que, ¿cuánto vale un traje? Una cosa es lo que uno puede conseguir en una tienda en confección y otra cosa es de un modisto, no sé, acá hay damas presentes, podrán dar los nombres. De manera tal de que este tema del precio testigo podrá servir para muchos bienes, creo que para la informática no sirve, y quizá esto va a ayudar, insisto, en paralizar un tema que le conviene a muchos que no se informatice. Sí, bueno muchachos, estamos acá con varios diputados, vamos a tocar varios temas álgidos, pero antes le preguntamos a los mismos economistas que vimos antes, ¿qué medidas tomarían ellos si fueran hoy ministros de Economía? ¿Nadie dijo renunciar? No, ninguno, ninguno. Eso es bueno. Ninguno. La primera es reactivar la actividad industrial. O sea, si la Argentina sigue en este camino de apertura indiscriminada, de la utilización de los importadores y de las grandes cadenas internacionales de colocar sus excedentes con precios dumping, si realmente no hay políticas financieras para reconstruir la trama industrial, que sería un foco importante de salida de la crisis, creo que la posibilidad de resolver el crecimiento económico sostenido en el largo plazo y la desocupación son temas que no van a estar en la agenda de prioridades. El segundo es controlar la calidad de los servicios privatizados y las tarifas de los servicios privatizados. En tercer lugar, hay que ir a un sistema distinto, como lo señalé recién, en materia de gasto público. Eliminar todos los procesos no transparentes y al mismo tiempo cambiar drásticamente el perfil impositivo. La Argentina tocó su techo, lo tocó en el año 93 y en el año 94, no tiene más capacidad de recaudación por la vía que fue utilizada hasta aquí. No pueden los impuestos al consumo y al trabajo ser la fuente de financiamiento del 60-70% del gasto público. Y en cuarto lugar, una agresiva política de captación de mercados internacionales en el marco de lo que permite hoy la Ronda de Uruguay del GATT y la Organización Mundial de Comercio. No, Dios nos libre de que ocurran estas cosas en la humanidad. Yo creo que el gobierno debe profundizar la acción en lo que hace a bajar el gasto público, en lo que hace a la reforma laboral debe hacer toda conjunta, simultánea ahora, medidas de flexibilización, de baja de impuestos al trabajo y una regularización del empleo negro que tiene que ser inmediata, por cuanto el país no puede convivir con tasas superiores al 40% de trabajo irregular, y finalmente un énfasis muy grande en educación, justicia, salud y vivienda, que son los elementos que completan lo que es una economía social de mercado. Yo creo que hay que reflexionar. No solo en el pobre. Bueno, pero la segunda viene. después lo vemos. Ahora estamos con los legisladores, los mandatarios del pueblo. Ahora el tema, la flexibilidad laboral. ¿Sale? ¿No sale? ¿Debate? Primero tiene que llegar. Claro, bueno, pero el gobierno... Pero algo se anunció ya, lo que anunció. Bueno, lo que sugirió el gobierno. La vez pasada también el ministro de Economía hizo los anuncios, demoraron 9 días en llegar el proyecto al Congreso, y cuando llegó tenía algunas diferencias importantes, incluso desde que lo anunciaron, a las pocas horas ya se estaba rectificando a través de otra conferencia de prensa. De todas formas, seguramente no seremos los demócratas de Mendoza el voto decisivo, a pesar del bloque importante y contundente que tiene, que somos 2 miembros. Seguramente habrá que preguntarle al justicialismo, ¿no? Rogero, la dejaron ahí, ¿eh? Pero el señor conduce el programa. No, es buena, el justicialismo, esto es un debate abierto. El justicialismo estamos analizando, estamos viendo en qué van a consistir estas medidas. Hasta ahora solamente enunciados teóricos, vamos a ver qué es lo que señala el papel. Obviamente para nosotros no son medidas fáciles. Creemos que una economía, flexibilización laboral es necesaria porque un esquema en economía cerrada, otra cosa en economía abierta. Esto no tiene que leerse ni como precarización del trabajo, ni como pérdida de seguridad de los trabajadores. Y creo que esto, para que fuese justo, había que incorporar al sector financiero, a ver cuál va a ser el aporte de ello en la crisis, que no le va mal en la Argentina en los últimos tiempos, a sectores de la patria argentina concesionada a la etapa de la post-privatización, hoy aumentó el peaje, digamos, otros sectores que no le va mal en la Argentina. La pregunta sería cuál va a ser el aporte que ellos van a hacer
para que no recaiga solamente el sector del trabajo. Pues yo le paso una consulta. Cuando empezó la democracia, esta nueva etapa de la democracia, había algo así como 40 diputados sindicalistas en el Congreso, y eso fue claramente lo que impidió al radicalismo en su momento avanzar en un proceso de cambio de la legislación laboral que la Argentina viene arrastrando desde los 40 o de los 70, si quiere ponerle un número más cercano. Ahora debe quedar 7 u 8 sindicalistas. ¿Por qué es tan difícil sacar temas laborales del Congreso? Pero no es que sea difícil sacar temas laborales del Congreso. O sea, este modelo tiene una lógica. Tiene una lógica que es ajuste, flexibilización laboral y reforma del Estado. Este es el primer paso. El segundo paso es el costo argentino, que es costo del servicio, costo del dinero, costo del transporte, costo del flete y todo esto. Como esta segunda etapa no se da, todo recae en la primera etapa, que es flexibilización del trabajo, que se han votado muchas cosas, que existe de hecho, pero el debate acá está bien, los trabajadores cuánto aportan en la crisis y cuánto tienen que ceder más. Ahora, estos sectores, ¿cuál es el aporte que hacen para que haya crecimiento y desarrollo? Creo que esto es plantear un debate en los justos términos, porque si hoy yo le exijo a los trabajadores que no le voy a pagar una indemnización y los telefónicas me siguen indexando de acuerdo a la inflación de los Estados Unidos, hoy, porque nos enteramos que hay un subsidio del peaje que aumenta un 8%, cuando está demostrado que los 100 kilómetros de peaje cuesta 0,90 centavos de dólar y en la ruta argentina cuesta 1,42, me parece que hay alguno que se está llevando una parte de la torta muy grande para que los otros hagan un mayor esfuerzo. Entonces, nosotros no estamos en contra y entendemos que una economía abierta es distinta y que necesita flexibilización para poder competir. Pero los otros sectores, ¿cuál es el aporte de la crisis? Esta es la pregunta sin respuesta que nosotros no tenemos. Juan Pablo Bailac, ¿cuál es la posición de la UCR con respecto a este tema? Bueno, en primer lugar, conocer qué es realmente lo que el gobierno nos va a ofrecer como propuesta, porque en los diarios apareció una propuesta, a las 24 horas salieron varios a decir que el aporte no era de los trabajadores, era de los empresarios, que en realidad no era que se perdían las indemnizaciones, sino que era un proceso doble, digamos, del viejo contrato de trabajo y de la nueva propuesta. Digamos, no se sabe claramente qué es. Yo no sé si es el inicio de una pelota a discutir, porque de hecho hay flexibilización laboral. Hoy cualquiera que va a buscar un trabajo sabe que si no acepta las condiciones que le impone quien lo contrata, en definitiva no tiene trabajo. Con lo cual, de hecho, hay flexibilización laboral. La justicia hace flexible estas determinaciones y la necesidad tiene cara de hereje, por tanto el pobre trabajador, que es el que tiene debilidad en el equilibrio contractual, termina aceptando cualquier condición con tal de trabajar. Claro, lo que pasa es que la flexibilización de hecho tiene el costo para el trabajador de la economía en negro. Es posible, que en otro contexto tendría... es posible, pero yo les cuento que aún en la economía en blanco, las situaciones de desequilibrio son patéticas, digamos. Yo entiendo que nosotros podemos hacer todos estos programas para resolver situaciones de competitividad de la economía en tanto y en cuanto existan algunas cosas que en el país no existen. Primero, reentrenamiento. Segundo, inversión en educación para la sociedad en su conjunto, porque no se puede, digamos, decir vamos a pulverizar el desempleo con trabajadores que no están aptos para la nueva economía, ni para los nuevos desafíos, ni para los nuevos tiempos que el mundo está ofreciendo. Y esto no lo dice el radicalismo de ahora. Nosotros, en el momento en que estamos planteando algunas modificaciones vinculadas a las relaciones laborales, siempre la flexibilización fue la flexibilización interna del contrato, nunca la externa, nunca darle a la parte más fuerte del contrato todo el poder, porque sabemos lo que ocurre, no porque sean malos los empresarios, sino porque a veces las prioridades se fijan de qué manera pierde el más débil, y esto me parece que la ley lo tiene que rescatar. Y en el tema de la indemnización, honestamente, algunas de las manifestaciones que se dieron el día de ayer fueron de una casuística, digamos, como agresiva contra la CGT, como para que diga, nos asustamos y no hacemos paro, ¿no? Realmente fue una cosa vergonzosa, ¿verdad? Quiero hacer una falta pregunta. la voz del prepaso todavía. Sí. Yo quiero hacer una pregunta para... No porque esté apagada. No, eso es el otro día. Más adelante. El 12. No, particularmente yo quisiera saber qué van a hacer en diputados con el impuesto a las ganancias. Ayer el vicepresidente y titular del Senado, Rucauf, no permitió la excepción que los legisladores buscaban con ese impuesto. ¿Qué va a pasar en diputados? ¿Quién tiene que tomar esa decisión de si camina o no camina esa ley? Bueno, nosotros, desde que se votó la primera resolución en la Cámara, no estuvimos de acuerdo con esa votación, lo planteamos después cuando se reabrió el debate. Creemos que los legisladores tienen que pagar el impuesto a las ganancias como lo tributa y lo paga cualquier ciudadano. Si en un momento de crisis
como el que estamos viviendo, en un momento donde estamos exigiendo a la gente que se ajuste el cinturón y a todo el mundo le estamos pidiendo que tenga disciplina fiscal, los menos indicados para establecer cualquier tipo de excepciones somos los legisladores. Así que nuestra posición en ese sentido ha sido clara de un principio: los legisladores tenemos que pagar el impuesto a la ganancia como lo tributa cualquier ciudadano argentino. Y en ese sentido nos hemos pronunciado en la Cámara y esperemos que Pierri tome esa decisión. Pero yo, a fuerza de excepción, ningún legislador no quiso pagar el impuesto a la ganancia. Pongamos las cartas sobre la mesa, puede decir que alguno quiere pagar, otro no quiere pagar. ¿Ningún legislador quiere pagar? No. Entendí mal. No, se negó. Pareciera. ¿Y cuántos proyectos se presentaron para pagarlo, digamos? Uno solo. Pero para pagarlo. Para pagarlo. Pero si ningún legislador lo quería, nunca quiso, ¿por qué hubo que esperar hasta ahora? No me cabe palabra. Me permite, porque yo soy coautor del proyecto, por ahí te puedo dar alguna explicación. En primer lugar, la dieta de los legisladores y los ingresos del legislador no están estructurados como para pagar o tributar impuestos, porque como usted sabe por Constitución, las dietas y los gastos que el legislador tiene dentro del Congreso no tributaban. Por tanto, la estructura que tiene esa incorporación de beneficios que se dan al legislador no está apta para aplicarle un impuesto a las ganancias. Lo que nosotros hicimos es darle facultad al que vendría a ser nuestra gerente para que, en orden a las decisiones de la DGI, se nos aplique el impuesto a las ganancias. A que paguen. Pero por supuesto, porque era imposible de pagar. ¿Sabe por qué? Porque el pobre legislador de Jujuy tiene como gasto un pasaje de avión y de vuelta a Jujuy. ¿Pero no se lo dan? Pero eso se incorpora como dieta o se incorpora como gasto. No lo dice, digamos, en la incorporación de lo que significa la tributación de pagar impuestos a las ganancias no lo dice. Entonces el individuo que vive en la capital federal, que toma un subte, digamos, subte, no me diga que los diputados toman subte. Yo tomo subte. Muchachos, tenemos otro bloque. Yo les propongo lo siguiente. Pero me interesa aclarar esto. Es un debate perdido de inicio. La gente cree que no queremos pagar. Sí, pero obvio. Pero no es así. De comunicación, mire, usted tiene comunicación. Mire, si yo le cuento cómo se comunicó eso, se va a dar cuenta que la razón la tenemos nosotros. Es difícil que un diario publique una sanción de las 3:15 a la 1 de la mañana. Yo creo que me hace cargo nuevamente. Vamos a hacer un corte y vamos a hablar. Pero me voy a corte con la siguiente pregunta. Todo lo que usted dice está perfecto. Ahora, a la población se está exigiendo un esfuerzo enorme. Estas medidas, que las que vamos a hablar después, son terribles. Fernández y el oficialismo. Sí, bueno, está bien. Pero ¿a usted le parece correcto que los legisladores no paguen? Es que pagamos. Y vamos a pagar sobre la totalidad de los ingresos. Y vamos a pagar sobre la totalidad de los ingresos. La discusión está... ¿Cómo era este tema de que el problema eran las retenciones? Como siempre, las cosas más divertidas pasan en los cortes. Exactamente. Tal cual. No, yo no quiero monopolizar el debate, reitero, es un debate perdido de inicio porque creo que hubo toda una operación montada sobre un hecho falso. El hecho falso es que los diputados, yo fui uno de los primeros que grité que había que pagar el impuesto a las ganancias, o sea que no nos estamos abroquelando en un argumento para no pagar, sino cómo pagarlo. Y el problema es que la DGI no podía retener sobre los ingresos de los diputados conforme a lo que establecía la ley inicialmente, que era precisamente pagar el impuesto. ¿Cómo se paga el impuesto? Sobre igualdad de remuneración, o sea, gasto de representación más dieta, son 6.000 y pico de pesos, se aplica el impuesto. Sobre el gasto que tiene el legislador para acceder al Parlamento, en razón de que, reitero, se podía dar una inequidad, va a quedar exceptuado el pasaje, por ejemplo, porque obviamente no va al bolsillo del legislador. Yo cuando emito el pasaje, puedo emitir un pasaje por $300 si voy a Jujuy, por $100 si voy a Bahía Blanca, por $500 si voy a Ushuaia. Si me cargaran eso sobre mi ingreso, la alícuota que yo pago sobre el impuesto es mayor proporcionalmente al aumento del ingreso. Entonces, condenaríamos a los que están más alejados del kilómetro cero de la capital federal en función de pagar una alícuota de impuesto a las ganancias en función de un gasto necesario, ¿verdad?, que no ingresa al capital del individuo ni a su gasto, entonces se exceptúa de eso. Es decir, ese es el tema, porque no está preparado, reitero, la dieta para pagar impuestos. Si usted tuviera... Un problema de comunicación, ¿no? No, fue una trampita. Yo no acuso a nadie, pero fue una verdadera trampita. Y se tapó Yacireta y se tapó la medida económica con eso y debatimos 48 horas sobre este tema en donde algunos dormidos, otros semidormidos, otros que no conocían la realidad.
Yo acuso de que algunos jugaron con gran oportunismo esta circunstancia con un pensamiento transversal. Si son oficialistas o no son oficialistas, no sé. Yo me banco lo que quiero. Yo quiero pagar impuestos a la ganancia como todo hijo de vecino y como todo ciudadano. Lo que no puedo admitir que el individuo que vive en la capital federal, el Gran Buenos Aires y La Plata, se beneficie por una circunstancia para el pobre hombre que realmente no tiene otro medio para venir de Jujuy en auto o en carretas, como en los viejos tiempos, es un poco complejo. Entonces el gasto de venir en avión no tiene por qué tributar. Esto es lo que quisimos evitar. Bien. Yo creo que primero hay que reiterar que hay que pagar impuestos a las ganancias, los legisladores y todos aquellos que desarrollan una actividad productiva de acuerdo a lo que dice la ley. Esto es bien claro, bien contundente. Con respecto al impuesto a las ganancias... Y dígaselo a los jueces también. Por primera vez, que creo que esto es lo importante, además que hay que rescatarlo, es la primera vez en toda la historia de la República Argentina donde los legisladores van a pagar. O sea que se ha acabado con un privilegio que es irritante, ridículo, absurdo y que había que terminar. Esto se hizo a través de una ley en la cual se modificó el artículo 20, el inciso P, Q, que fueron los que se modificaron en su momento del impuesto a las ganancias para eliminar estos privilegios, entre los que estábamos incluidos los legisladores. A partir de esto viene un sistema procedimental. Y le aclaro que yo, y lo saben todos los que componen la mesa, no estuve de acuerdo en la forma en que a lo mejor se pretendió hacer esta... poner la forma en claro, en que se trató no fue clara. 100 diputados no en el Senado. En esto no quiero entrar, pero lo que sí creo que hay que decirlo bien claro es que la ley está vigente y será la declaración jurada de impuesto a las ganancias de cada uno de los legisladores cómo se asuma la conducta. Esto va a ser una conducta individual que cada uno de nosotros va a asumir en junio del año 97 cuando presentemos la declaración jurada del año 96. Y entonces esta discusión incluso no va a existir, porque tal como dice la ley de impuestos, uno podrá deducir todos los gastos que sean necesarios para generar la renta que está grabada. Entonces los pasajes, los gastos que tenga cada uno, los podrá deducir en su declaración. Será la dieta más los gastos. Y a esto se le restará, como sucede en cualquier declaración, lo que uno ha gastado o invertido para poder obtener esta renta. Porque además... yo creo que hay algunas cosas que no son claras, porque por ejemplo, la gente cree que los legisladores tenemos todos los gastos pagos, y yo lo invito a usted como a cualquier otro televidente. Yo tengo una línea telefónica directa en mi despacho, para instalarla la pagué yo de mi bolsillo, el pedido de la instalación, y pago todos los meses, como cualquier ciudadano, el teléfono. Es correcto. Bueno, pero la gente no lo sabe. Diría lógico, es lógico. Pero claro. es que la gente no lo sabe. Y cuando algunos de nosotros nos ven con un celular, piensan a lo mejor que lo tenemos pago. Y esto lo pagamos nosotros. Pero es correcto. Pero naturalmente. Bueno. Pero esto es lo que significan los gastos. Y por eso es también una remuneración que está pretendiendo poder cumplir con la función que cada uno de nosotros tenemos de comunicarnos con la gente a la que venimos a representar. En nuestro caso, a los mendocinos, con los que debemos estar comunicados. Pero muchas veces la gente, yo vi alguna sonrisa cuando decía que cómo los legisladores se manejan en subte. Y sí, la Cámara tiene 257 diputados y en toda la Cámara hay 30 automóviles. Entonces, algunos... Pero podía hacer pool. Algunos, y se hace pool, se hace pool. Efectivamente, si usted va, por ejemplo, al aeropuerto, va a ver cómo muchas veces, entre 4 o 5, se hace. Yo no quiero contradecirlo, pero tomo mucho subte y nunca me cruzo con un legislador. A mí lo que a mí me parece es que creo que estas cosas tienen que ser muy transparentes, la sociedad lo tiene que ver con una gran claridad, porque indudablemente hoy el 99,9% de la población tiene de los políticos el peor concepto. Y yo creo en este sentido que debemos ayudar. Toda la dirigencia, los políticos, pero también el resto de la sociedad, haciendo transparente nuestra actuación. Por eso nosotros hemos presentado un proyecto hace mucho tiempo en la Cámara, para que todos los dirigentes políticos que están ocupando cargos públicos presenten sus declaraciones de impuestos y que las hagan públicas, que acompañen la posibilidad de que cualquier ciudadano vaya y las audite. Y esto sería bueno que lo haga toda la sociedad. Terminar con el secreto fiscal. Sacar de los impuestos que pagan los legisladores para ir a los impuestos que paga la gente. Pero ayer hoy estuvo Roque Fernández en la Cámara negociando este famoso tema de los bienes personales, si lo van a duplicar, si lo van a bajar, lo van a cambiar por otra cosa. ¿Usted sabe algo? Anoche conversamos un poco en nuestro bloque. La idea que nosotros tenemos es mantenerlo. Mantener el impuesto a los bienes personales en el 1%. El 1% con 3 o 4 cambios. Primero, levantar la base imponible de 103 a 250.000 pesos.
sacar de acá todos los activos productivos, o sea, todo lo que son títulos y acciones, producciones agropecuarias y bienes de capital, porque si no estaríamos haciendo un impuesto al activo y no un impuesto a los bienes personales, con lo cual quedaría perfectamente acotado e iría a lo que es el origen del impuesto. Sobre un universo de 3 millones de personas que está hoy el impuesto a los bienes personales, que hay un universo mucho más chico, mucho más fácil controlable y directamente lo que es el objeto del impuesto. Creo que es un impuesto que ha estado desfasado, no ha estado lo suficientemente claramente explicado, ni tampoco lo suficientemente controlado por la DGI. Yo quería hacer una pregunta en general, pero muy breve. Mañana se toca en la Cámara del debate tickets de consumo y el tema de los vales de comida y asignaciones familiares. ¿Sale? ¿No sale? Yo creo que esto nos remite a la primera parte del bloque. Cuando ustedes estaban hablando de la flexibilidad laboral, el tema sobre el cual yo no pude opinar, lamentablemente, sí. Voy a tratar de hacerlo muy brevemente. Lo que reinaba en la opinión de todos los legisladores que hablaron es lo desequilibrado que es este ajuste. ¿A dónde se ajusta siempre? Digamos, ¿a dónde se va a buscar siempre el recurso cuando tenemos un déficit fiscal o cuando tenemos algún problema de crisis en Argentina? Y siempre esto se descarga sobre los sectores que están más desprotegidos. En este caso, los sectores de ingresos fijos o los trabajadores. Y si tenemos tiempo de hablar del paquete, también vamos a poder expresar cómo ahí también se expresa. Porque lo que hay es una concepción, me parece a mí, equivocada por parte del ministro Fernández y del ex ministro Cavallo, que hace que se tomen este tipo de medidas. Y esto del ticket canasta y el tema de las asignaciones familiares va en la misma dirección, a perjudicar a los sectores de ingresos fijos, a los sectores medios, fundamentalmente, quitándoles una cantidad de asignaciones familiares que tenían y reduciéndoles, no sé cómo va a terminar la cosa con los tickets canasta, porque hay toda una discusión que no sé cómo va a llegar. Mañana el bloque justicialismo va a defender los proyectos del diputado Brito, Castillo y Altaranzov. Bueno, que son de 1.560 pesos y que también algún tipo de sistema para los tickets canasta con 1 año y medio de duración, porque tampoco se puede llevar indefinidamente el sistema de ticket canasta porque se presta para otra cosa. Bueno, entonces, pongamos en su justo equilibrio. Y el tema de asignaciones familiares, vamos con 1.560 pesos, respetando una serie de cosas de norma y manteniendo más alta la por hijo, mientras más bajo el sueldo. Por sí o por no, ¿sale mañana o no sale? No, yo creo que si el Partido Justicialista va con esta propuesta, lo va a sacar. ¿Tienen ¿sale o no? Yo temo que sí. Tiene el número suficiente, la gente los votó y le dio mayoría. La última, Rollero, ¿iba a la educación, sí o no? No. ¿No? No. Muchísimas gracias. Quedaron muchas preguntas pendientes. No empezamos el debate. Claro. Consumimos mucho tiempo. Ya van a volver. Conmovidos. Sí, bueno, querían seguir. Los tiempos de los legisladores en la Cámara no es lo mismo que en la televisión. Exactamente, ¿no? Los tiempos de economía no son, o del Ejecutivo no son los mismos del Congreso. Ellos nunca tienen tiempo para exponerse. Bueno, está bien, hay que entenderlos, es su profesión. Sí, bueno, muy bien. ¿Nos quedan? Los que no tengan tiempo somos nosotros, así que apurate si querés 30 segundos, lo que viene para la semana. Lo que viene para la semana. El jueves, la reunión del presidente Carlos Menem en Olivos con gobernadores y legisladores justicialistas. La gran pregunta, ¿cuántos van a ir? No va a haber debate, va a hablar el presidente solamente. Eso ha enojado a muchos. Ha enojado también que no se lo invite a Palito Ortega. Palito Ortega no es gobernador, no es funcionario y no tiene ningún rango en la estructura partidaria. Algunos no van a estar, otros están pensándolo. El que tiene que ir, y seguro va a ser saludo 1, saludo 2, es Eduardo Duhalde. Como también algunos legisladores que saben que las elecciones del 97 se juegan su futuro político. Bien. Palito es mejor que le cantar. El mercado está esperando esa reunión. Sí, ¿no? Todos los inversores están esperando esa reunión, los empresarios están esperando esa reunión. Bueno, el jueves también ADEFA, que es la cámara que agrupa a las terminales, en base a lo que vos habías dicho del aumento para toda la industria automotriz, va a anunciar los números de agosto con respecto a julio. Caídas entre el 5, que van a ser un poco más, hasta pueden ser un 17% de mes a mes. Y recién el diputado Rollero, antes de irse, me dijo que mañana se trata la ley de factura conformada y se aprueba. Muy bien. Las 12, nos estamos yendo. Nos vemos el martes próximo. Nos faltó tiempo. Nos faltó tiempo. El martes nos vemos. Muchas gracias. gracias.
¿Cuántos jales son? Una sola. Esto es último momento. Un individuo tomaba las instalaciones del estudio 1TC. Se desconocen las causas. El sujeto se encuentra atrincherado en la zona del pelotero. El tema de Iba, no iba a la educación y sale, te dijo cómo sale. Hay una caja de boludo. Vení, Alfredo. Dale, Alfredo, que ¿Vamos a armar la promo? Sí, acá parado. Es todo parado. Entonces, Sí, ¿cómo que se levanta temprano. Ya nos vamos, hablamos mañana. See you tomorrow. ¿Te gustó? Muy rápido, pues ajustamos. Sobre todo, todos los tipos que no lo fueron. Sí, por el tiempo preparado pudo haber sido. Sí. Ahí no tiene el chino. Vos le dices un individuo. Van los tres. ¿Quién va a hacer la promo? Se conocen las causas.